Lectio Divina, domingo 1 de febrero del 2026, cuarto domingo de nuestro tiempo ordinario. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia los frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo. El Evangelio que hoy vamos a tener es el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Vamos a leer este Evangelio. Este día al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. Despidan a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Cállate y enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vayamos a la reflexión. El Evangelio de hoy nos describe una gran tormenta en el lago, y Jesús que duerme en la barca. A veces nuestras comunidades o nosotros mismos nos sentimos como un barquito perdido en el mar de la vida, sin mucha esperanza de poder llegar a un puerto seguro. Jesús parece estar durmiendo en nuestra barca, pues no aparece ningún poder divino para salvarnos de las dificultades y de la persecución. En vista de esta situación de desesperación, el evangelista Marco recoge diversos episodios que revelan cómo Jesús está presente en medio de la comunidad. En las parábolas se revela el misterio del reino presente en las cosas de la vida. Ahora comienza a revelar el misterio del reino presente. En el poder de Jesús se ejerce favor a los discípulos, a favor de la gente y sobre todo a favor de los excluidos y marginados. Jesús vence el mar, símbolo del caos. Marcos nos dice que en él actúa un poder creador. Jesús vence y expulsa al demonio. En él actúa el poder de la vida. Es él, Jesús, el vencedor. Las comunidades no tienen que temer. Es este el motivo del pasaje de esta tormenta aplacada que meditaremos en el Evangelio de hoy. En los versículos 35 y 36 de este Evangelio de Marcos capítulo 4, el punto de partida nos dice: vamos para el otro lado. Fue un día pesado de mucho trabajo. Terminando el discurso de las parábolas que escuchamos del versículo 1 al 34, Jesús dice: pasemos a la otra orilla. Le llevan en la barca como estaba, la barca de donde había hecho el discurso de las parábolas. De tan cansado que estaba, Jesús se pone a dormir sobre una almohada. Este es el cuadro inicial que Marcos nos pinta, un cuadro bonito y un cuadro muy humano. En los versículos siguientes, 37 y 38, la situación desesperada. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que le estemos pasando mal? El lago de Galilea está rodeado de montañas. A veces, por entre las hendiduras de las rocas, el viento cae encima del lago y provoca repentinas tempestades. Un viento fuerte, un mar agitado, una barca llena de agua. Los discípulos eran pescadores, no lo olvidemos, y pescadores experimentados. Si piensan que se van a hundir, entonces la situación es que era realmente peligrosa. Jesús ni siquiera se despierta, sigue durmiendo. Este sueño profundo no es solo señal de un gran cansancio, es también expresión de confianza tranquila que tiene en Dios. El contraste entre la actitud de Jesús y los discípulos es muy grande. En los versículos 39 al 40
la reacción de Jesús. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Jesús se despierta no por causa de las olas, sino por causa del grito desesperado de los discípulos. Primero se dirige al mar y le dice: calla y enmudece. Luego el mar se aplaca. Enseguida se dirige a los discípulos y dice: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? La impresión que se tiene es que no es preciso aplacar el mar, pues no había ningún peligro. Es como cuando uno llega a una casa y de repente el perro que hay en la casa, la mascota, pues se va al lado del dueño. Empieza a ladrar y no hay por qué tener miedo, porque está el dueño que controla la situación. El episodio de la tempestad calmada evoca en el Éxodo, cuando la gente sin miedo pasaba en medio de las aguas del mar. Evoca al profeta Isaías que decía a la gente: si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. Jesús rehace el Éxodo y realiza la profecía anunciada en el Salmo 107. Vayamos a Marcos, versículo 41, en el capítulo 4. Él no sabe de los discípulos. ¿Quién es este hombre? Jesús aplaca el mar y dice: ¿cómo es que no tienen fe? Los discípulos no saben qué responder y se preguntan: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Jesús parece un extraño para ellos. A pesar de haber estado tanto tiempo con él, no saben bien quién es. ¿Quién es ese hombre? Con esta pregunta en la cabeza, las comunidades siguen la lectura del Evangelio y hasta hoy es esta la misma pregunta que nos lleva a continuar con la lectura de los Evangelios. El deseo de conocer siempre y mejor el significado de Jesús para nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Sería la pregunta. El evangelista Marcos comienza su evangelio diciendo: inicio de la nueva buena o la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Al final, en la hora de la muerte, un soldado pagano declara: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Al comienzo y al final del Evangelio, Jesús es llamado Hijo de Dios entre el comienzo y el fin. Aparecen muchos otros nombres de Jesús. He aquí una lista. Podemos encontrarlo como Mesías, Cristo, Señor, el Hijo amado, el Santo de Dios, el Nazareno, el Hijo del Hombre, el Novio, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el Carpintero, el Hijo de María, un profeta, un maestro, el Hijo de David, el Bendito, el Pastor, el Rey de los Judíos, el Rey de Israel. Cada nombre tiene un título o un atributo que es intento de expresar lo que significaba Jesús para las personas. Pero un nombre, por más bonito que sea, nunca llega a revelar el misterio de una persona, mucho menos de la persona de Jesús. Además de esto, algunos de estos nombres dados a Jesús, inclusive los más importantes y los más tradicionales, son cuestionados y puestos en duda por el Evangelio de Marcos. Así que en la medida en que avanzaremos la lectura de este Evangelio, nos va a obligar a revisar nuestras ideas y a preguntarnos cada vez de nuevo. En definitiva, ¿quién es Jesús para mí, para nosotros? Cuanto más se avanza en la lectura de Marcos, tanto más se quiebran los títulos y los criterios. Jesús no cabe en ninguno de estos nombres, en ningún esquema, en ningún título. Él es el mayor. Poco a poco, nosotros como lectores vamos a ir quitando estas resistencias, vamos a ir rindiéndonos ante esto y vamos a desistir de querer enmarcar a Jesús en un concepto conocido o una idea hecha de antemano y lo acepta así como se presenta. El amor seduce, la cabeza no. Para nuestra reflexión personal, vamos a tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Las aguas del mar de la vida te han amenazado alguna vez? ¿Qué o quién te salvó? ¿Cuál era el mar agitado en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era el mar agitado en la época de Marcos que escribe el Evangelio? ¿Y cuál es hoy el mar agitado para nosotros?
Vamos a hacer nuestra oración final. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No rechaces lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Amén.